El sentimentalismo es una mayor sensibilidad y vulnerabilidad. Se asocia con la ensoñación y la susceptibilidad. En la vida cotidiana, se suele comparar con la debilidad. Sin embargo, a diferencia de las otras características mencionadas, no se trata de un rasgo del carácter, sino de una propiedad de la psique. Veamos en detalle qué es el sentimentalismo en palabras sencillas, bueno o malo, y qué significa en hombres y mujeres. Definición del concepto. ¿Qué significa la palabra sentimentalismo? El significado literal es sensibilidad. El nombre se forma a partir de la palabra francesa sentiment, que se traduce como sentimientos. Se trata de una peculiaridad de la personalidad, en la que una persona percibe el mundo que le rodea a través del prisma de los sentimientos. En palabras sencillas, en la lucha entre el corazón y la mente, siempre gana el corazón. Hay demasiados sentimientos en una persona. ¿Qué más caracteriza a una persona sentimental? Reacciona de forma más aguda ante cualquier acontecimiento. Las emociones pueden ser tanto positivas como negativas. Una persona sentimental es fácil de sorprender, impresionar, deleitar, pero es igual de fácil ofender, herir. En la mayoría de los casos, la sensibilidad excesiva se manifiesta por un mayor sentido de la compasión, y una actitud entusiasta ante el mundo. Lo que a una persona no le provoca ninguna emoción, a un sentimental le llega al alma. A veces se manifiesta en lágrimas de vez en cuando y sin razón. Cierto es que, para otros, las lágrimas de una persona sentimental casi siempre parecen gratuitas. Preste atención. El aumento de la sensibilidad no garantiza la bondad, la generosidad, el altruismo y otras cualidades de la virtud. La persona sentimental puede ser egoísta, cínica, del tipo malvado, y a menudo se vuelve así, si desde la infancia se da cuenta de que su peculiaridad no es aceptada, si se ríen de él, se burlan. Sentimentalismo en hombres y mujeres. La mayoría de la gente considera la hipersensibilidad un rasgo típico de las mujeres e inexcusable en los hombres. De hecho, no tiene nada que ver con el género. Al mismo tiempo, los hombres tienden a ocultar las emociones. En general, las mujeres son efectivamente un poco más emocionales que los hombres, lo que se debe a la mayor movilidad y plasticidad del sistema nervioso, y también está relacionado con la peculiaridad del pensamiento de hombres y mujeres. Los primeros piensan linealmente, mantienen en atención solo una cosa, no pasan a otra hasta que la terminan, y las segundas piensan sistemáticamente, mantienen en atención muchas cosas, hablan de todo a la vez. En cuanto a la diferencia en el pensamiento de hombres y mujeres, los psicólogos siguen debatiendo, pero se sabe con certeza que la sensibilidad depende del tipo de sistema nervioso, es decir, del temperamento. Las personas con un tipo móvil es más propenso a los sentimientos. En este grupo caen sanguíneo y colérico, pero también en el sentimentalismo afecta el sistema nervioso desequilibrado. Según este principio, el melancólico se une a los temperamentos ya nombrados. Temperamento, una característica innata, no relacionada con el género. Así que resulta que la sensibilidad excesiva tampoco está relacionada con el género. Lo único que puede explicar la diferencia de sentimientos en hombres y mujeres son las peculiaridades del fondo hormonal. Cuanto mayor es el nivel de testosterona, menor es la sensibilidad. Con los años, su nivel en hombres y mujeres disminuye. Esta es la base del concepto de sentimentalismo senil. Veamos con un poco más de detalle las peculiaridades del sentimentalismo en hombres y mujeres. El sentimentalismo en los hombres. Al oír desde pequeños que los hombres no lloran, los chicos se acostumbran a reprimir las emociones. Pero, por ejemplo, las personas con pensamiento creativo no se avergüenzan de sus sentimientos. Sí, y otros hombres también son muy sensibles ante un caso concreto, un interés, una afición o una esfera separada de la vida. Por ejemplo, los hombres son mucho más sentimentales que las mujeres en las relaciones con los hijos, especialmente con las hijas. Muchos experimentan dolorosamente los fracasos en el trabajo, en los negocios. Sí, tal vez un hombre no va a llorar, aunque esto también sucede, y no hay nada terrible en esto, pero él se sentirá lo que se llama gatos en el alma Scrabble. A muchos hombres les gusta cortejar hermosamente a las chicas, organizar sorpresas, hacer regalos. Estas son también manifestaciones de sentimentalismo. Este rasgo de la psique suele combinarse con el romanticismo. Sentimentalismo en las mujeres. A menudo, algunas mujeres fingen ser sentimentales, y muchas personas creen erróneamente en su excesiva emotividad. Esto puede servir de tapadera para hacer berrinches, poner mala cara, manipular las relaciones, esperar favores en el trabajo, etc. Pero los estudios demuestran que las mujeres y los hombres son igual de emocionales. Y aún más, en cuanto a los detalles, los hombres son más atentos. Por ejemplo,
Hubo un estudio en el que se pidió a hombres y mujeres que miraran retratos de personas y adivinaran las emociones plasmadas. Los hombres eran mejores en esta tarea, detectaban expresiones faciales sutiles, mientras que la sensibilidad de los hombres se nota más en las aficiones, los negocios y las relaciones con los hijos. El sentimentalismo de las mujeres se muestra en todo su esplendor en las relaciones con los hombres. Otra peculiaridad interesante: la sensibilidad femenina es más visible en el contexto de acontecimientos negativos, y la masculina en el contexto de acontecimientos positivos. Importante: a menudo se considera que la sensibilidad excesiva es un rasgo innato, pero puede adquirirse. Por ejemplo, muchas chicas se vuelven más vulnerables y llorosas durante el embarazo y antes de la menstruación, debido a los cambios hormonales. En algunas enfermedades que provocan desequilibrios hormonales, la hipersensibilidad también es notable. Sentimentalismo. Pros y contras. Es imposible decir inequívocamente si es malo o bueno, sobre todo si hablamos de una característica innata de la psique. Tal vez todo sea bueno con moderación. Es difícil trabajar o vivir con una persona que se ofende y solloza por cualquier comentario, aunque se exprese como un deseo de forma positiva, pero también con una persona insensible que no sabe entrar en la situación del otro y empatizar. Es imposible relacionarse. El principal inconveniente de la sensibilidad exacerbada: el daño a la propia persona. Todas las personas de este tipo entran en el grupo de riesgo de agotamiento, desgaste emocional. Algunas personas se sienten culpables cuando se dan cuenta de que no pueden ayudar a alguien, o cuando se preocupan por la injusticia universal, la incapacidad para ayudar a todos. Además, debido a su excesiva sensibilidad, algunas personas se pelean con otras, y puede ocurrir que los conocidos se aprovechen del sentimentalismo de una persona. Entonces se siente infeliz y débil. Pero no todo es tan inequívoco. Al mismo tiempo, el sentimentalismo ayuda en la interacción social. Las personas sentimentales sienten mejor los estados de ánimo de los demás. Saben cómo apoyar. Siempre pueden recurrir a ellas en un momento difícil, cuando necesitas hablar claro. Así, con moderación, el sentimentalismo es útil. Ayuda en la vida personal y en el trabajo. El sentimentalismo excesivo interfiere en la construcción de las relaciones comerciales, de amistad o amorosas. Se pueden controlar las manifestaciones de excesiva sensibilidad y desarrollar una emocionalidad insuficiente. Interesante: las personas sentimentales tienden a idealizar. No notan defectos en aquello que les provocó una fuerte reacción emocional. Pero esto solo es cierto cuando se trata de emociones positivas. Con las experiencias negativas, una persona sentimental, por el contrario, es propensa a la devaluación, es decir, se fija solo en los defectos de otra persona, situación, etc. ¿Cómo luchar contra el sentimentalismo? ¿Es necesario luchar contra el sentimentalismo? Si te das cuenta de que interfiere en el trabajo y en la vida personal, agota psicológicamente y perjudica físicamente, entonces es necesario deshacerse de él. ¿Cómo hacerlo? Utilice el método de anclaje. ¿Cómo deshacerse del sentimentalismo? El llanto para una mujer o un hombre. Elija cualquier estímulo. Puede ser una palabra, como alto, un objeto, algo que lleves contigo, un sonido, un olor, etc. Cualquier cosa. Practica la interacción con este estímulo. Lo que hay que hacer: formar una asociación estable entre el estímulo y un estado de estabilidad, racionalidad, moderación. ¿Cómo hacerlo? Elige el estado que quieres experimentar en lugar de un ataque de sensualidad. Recuerda cualquier situación en la que hayas experimentado esa sensación / estado concreto. Sumérgete en él todo lo posible, visualízalo. Ejemplo: dígase basta a sí mismo o en voz alta, luego recuerde una situación de poder, llamémosla así. Repite la práctica con regularidad. Tu objetivo es aprender a sumergirte en el estado deseado sin esfuerzo, simplemente mirando el estímulo u oyéndolo, sintiéndolo. Depende de lo que elijas. Practica regularmente en casa, no solo en esos momentos en los que las sensaciones te piden salir. Al cabo de 2 a 4 semanas notarás los primeros resultados constantes, y en un par de meses serás capaz de sumergirte fácilmente en el estado deseado con solo decirte a ti mismo basta. La práctica regular ayuda a recablear las conexiones neuronales del cerebro, con lo que se empieza a responder de formas nuevas y se aprende a controlar el comportamiento. Ejemplos de sensibilidad. El aumento de la sensibilidad se da en todos los ámbitos de la vida o solo en una cosa. Por ejemplo, una persona puede ser sentimental con los animales, y completamente indiferente o incluso cruel con las personas. Alguien es sentimental solo ante acontecimientos alegres, sorpresas,
cumplidos, historias románticas, y alguien reacciona emocionalmente de forma excesiva ante las críticas, los comentarios, los insultos, las historias trágicas. Una persona sentimental puede llorar al ver una película, al escuchar una historia. Curiosamente, las reacciones sentimentales se asocian más a menudo a acontecimientos de la vida de los demás o a historias fantásticas. Ante acontecimientos de la propia vida, una persona puede reaccionar con bastante contención. Esto se debe al hecho de que la emocionalidad excesiva está más asociada a la compasión, a la empatía. Ahora ya sabes qué es el sentimentalismo y si es bueno o malo. En grandes cantidades es malo, en pequeñas cantidades es bueno. Las condiciones de desarrollo de una persona contribuyen a ello. Por ejemplo, si el entorno ridiculiza el sentimentalismo, entonces una persona con este trasfondo desarrolla complejos, inseguridad, aislamiento. Y si desde los primeros días de vida, el niño comprende que es aceptado como tal, entonces acepta su propia peculiaridad. En el futuro, él construye su vida de manera que y el trabajo, y el medio ambiente, y aficiones armoniosamente combinados con el sentimentalismo. En cualquier caso, combatirlo o no, solo lo decide el propio sentimental.